Quiero saludar a Juan Camilo Díaz, vocero de la Conferencia Episcopal de Colombia. Bienvenido a la tarde, gracias por estar con nosotros. Joely, muchísimas gracias y un saludo especial a toda la audiencia. Quiero empezar preguntándole, el Papa en el mensaje de hoy dice que es el peregrino de la paz. ¿Qué peso tienen esas palabras? Pues tiene un peso enorme. Esta es una visita de carácter apostólico. El Papa ha decidido venir en este momento preciso a Colombia, a un país que está polarizado, con muchísimas dificultades aún, y quiere venir a traernos un mensaje de esperanza, de unidad, de fraternidad, de encuentro de todos los colombianos, pero también de invitarnos a que demos ese primer paso para iniciar un proyecto conjunto en donde todos los colombianos estemos unidos con las normales diferencias que pueden llegar a ocurrir, pero que estemos trabajando hacia un mejor futuro y una mejor Colombia. Una paz que surge del Evangelio y una paz que le pertenece a todos. Ahora, es muy importante las palabras que utiliza el Papa Francisco en todos sus discursos, sobre todo porque hace hincapié en que no porque él sea el Papa las cosas van a cambiar, no por una visita las cosas van a cambiar. Usted hace un momento decía que Colombia todavía está polarizado. ¿Qué tiene que hacer la gente, creyente o no, justamente para tomar lo más importante de este mensaje de reconciliación y dar ese primer paso? Tiene que hacer una cosa que es muy importante y que no hicimos en el año 68 con Pablo VI y tampoco lo hicimos en el año 86 con San Juan Pablo II, y es escuchar. En esta ocasión tenemos que escuchar las palabras que nos trae el Papa Francisco, tenemos que prestarle atención a sus mensajes y hacerlos vida. Esto de poder lograr ese país unido y en paz no es solo una responsabilidad del Papa. Él viene a darnos un mensaje, él viene a invitarnos, pero le corresponde a cada uno de nosotros, le corresponde al conjunto del país dar ese primer paso para que convirtamos en la sociedad, para que tengamos un país mucho más justo, pero eso tenemos que hacer, recibir las semillas y generar todo lo necesario para que den buen fruto. Ahora, quiero recurrir a su experiencia como vocero de la Conferencia Episcopal, pero también como colombiano, para que me ayude a explicarle a la gente que nos ve en otros países la importancia de por qué eligió Villavicencio, en ese lugar donde se reúnen muchos tipos, muchas visiones de lo que es Colombia, muchas circunstancias de vida, y es en ese lugar donde va a dar un mensaje muy importante. ¿Cuál es la importancia? Villavicencio fue escogida por una razón fundamental. Es una ciudad que es la puerta de entrada a la zona de los llanos orientales y a toda la zona de la Amazonía. Y es una zona, toda esa vasta zona del país, que representa casi el 40% del país, es una zona que se ha visto muy afectada, no solamente por temas ambientales, sino por temas del conflicto, por temas de violencia desde hace muchísimos años, no solamente paramilitar o guerrillera, sino todo tipo de violencia. El Papa Francisco viene a dejarnos un mensaje en esa ciudad y para toda Colombia relacionada con que es el momento de reconciliarnos con nosotros mismos, con el prójimo, con Dios y con la naturaleza. Es decir, nos está invitando a que demos ese primer paso para que nos reconciliemos con el prójimo. Como él lo menciona en su mensaje, es el momento de que podamos darnos la mano unos a otros, extender el brazo y no mirarnos como extraños, como enemigos, sino como hermanos, como lo que somos. Cartagena también espera un pronunciamiento importante. En ese lugar va a hablar acerca de derechos humanos y es muy simbólico la elección de los lugares. Va a ser en una plaza que se llama San Pedro Claver, sobre todo por la historia personal del santo en el momento en el que trataban a los esclavos ahí en Cartagena. ¿Puede ampliarnos esta información, la importancia de hablar de los derechos humanos en ese contexto? Lo que pasa es que Cartagena en la época de la colonia y la conquista fue epicentro de todo un tema de esclavitud, de maltrato hacia los afrodescendientes, hacia las personas que habitaban en esa zona, y ahí fue San Pedro Claver cuando comenzó a desarrollar el tema de los derechos humanos, buena parte de la defensa de estas personas, el no rotundo a la esclavitud, y a eso viene el Papa Francisco, viene a una ciudad que es muy rica por una parte en turismo, en centros comerciales, en playas, pero él no va a estar ahí. Él viene a visitar aquella Cartagena oculta, la de la periferia, la descartada, la de los pobres, la que necesita que miremos hacia allá, que le ayudemos. Entonces el Papa Francisco viene a dejar un mensaje de respeto por los derechos humanos y respeto por la dignidad de la persona, en donde todos, sin importar la condición económica, vivamos en un país mucho más justos y podamos tratarnos como iguales. Por eso fue escogido en buena parte Cartagena.
Y Medellín, que ha sido catalogada como un centro importante en el tema de tráfico de drogas, el combate, por supuesto, al narcotráfico, también está incluido ese punto en la agenda del Papa Francisco. Bueno, en Medellín, más que por el tema de narcotráfico, de violencia, Medellín y esa zona de Antioquia hacia el noroccidente del país es una zona muy rica en vocaciones religiosas y en seminarios de formación. Ahí el Papa Francisco va a ir a enviarnos un mensaje de la vida de cara a Dios, de la vida cristiana como un discipulado, pero no solamente el religioso, el sacerdote o la monja debe vivir de cara a Dios. Francisco nos viene a recordar que cualquiera de nosotros, desde nuestra profesión, desde nuestra posición social, también debemos volcar nuestra mirada, vivir de cara a Dios. Desde ese punto de vista y teniendo como referente el Evangelio y la palabra de Cristo, es que todos, empresarios, periodistas, religiosos, conductores, cualquiera de nosotros podemos aplicar realmente una vida coherente y una vida de entrega a Dios y de respeto hacia el otro. Ahora es el primer papa latinoamericano que visita Colombia, el primer papa jesuita, incluso más cercano a la gente, al discurso de una iglesia para los pobres. Incluso las palabras que elige el Papa Francisco tienen mucho ese tinte. También puede capitalizar un número importante de colombianos que se sumen a la Iglesia Católica en estos momentos en los que parece que pierde adeptos en el mundo. Yo creo que acá hay varias cosas que hay que tener en cuenta del viaje de Francisco a Colombia. Primero, no es usual que un papa haga un viaje transatlántico, más de 14 horas de vuelo, más de 10.000 kilómetros de recorrido para visitar un solo país. Le pongo un ejemplo, viene a Colombia 5 días. En enero va a estar en Chile y en Perú, 2 países en 5 días. Eso primero representa la importancia que tiene para Francisco Colombia. Lo segundo es que Francisco va a estar solamente físicamente en 4 ciudades, pero los mensajes de unidad, fraternidad y reconciliación es para todos los colombianos, los 49 millones de colombianos, independientemente de su posición religiosa, política, social, etcétera. Y lo otro que quisiera resaltar es que los mensajes que nos trae son tan universales, son de tanta importancia para cualquier persona, que no importa lo que tú creas o lo que sientas o lo que pienses, seguro te van a llegar al corazón. Yo creo que más que buscar más fieles o adeptos a la Iglesia Católica, viene a ratificar la universalidad del mensaje de la Iglesia Católica y especialmente quiere sembrar semilla en los jóvenes. El Papa Francisco va a tener el 7 de septiembre en la Plaza de Bolívar un encuentro con 25.000 jóvenes de todo el país y en ellos ve la esperanza y el futuro de la Iglesia Católica. Ahora, en términos políticos, el Papa Francisco ha dicho que es una visita pastoral, pero hoy, por ejemplo, el ELN hace un importante anuncio con el gobierno colombiano de un cese al fuego a partir del mes de octubre. También está el proceso de paz con las FARC. ¿Habrá un antes y un después, tanto en Colombia como en la visita de los papas a Colombia? Yo creo que en este punto hay que celebrar desde todos los estamentos de la sociedad, incluida la Iglesia Católica, celebrar que se tomen decisiones de hacer un cese bilateral al fuego, de que haya gestos de reconciliación, de no matarnos entre nosotros. Se celebra y obviamente si el Papa ya sabe esto, seguro estará muy feliz que a partir de su visita suceda esto. Sin embargo, esto no puede finalizar una vez el Papa se vaya de Colombia. Ahí me remitiría a una de las primeras preguntas que usted me hizo. El Papa se va, pero no es que ya el país haya quedado transformado. Ahí es donde debemos seguir trabajando. Que no sea solamente porque el Papa está acá que tenemos gestos de bondad y de encuentro con el otro. Esos gestos más aún se deben ver una vez el Papa se vaya de acá y es donde empezaremos a evidenciar los frutos de su visita. Es Juan Camilo Díaz, vocero de la Conferencia Episcopal de Colombia. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. A ustedes, muchísimas gracias.